En el bosque de Oaxaca, México, hay una regla que todos conocen pero nadie se atreve a decir en voz alta, cuando el viento se detiene de repente. Algo te está observando. Dicen que don Salvador Reyes no nació como cazador. Dicen que el destino lo eligió a él. A sus 65 años, su cuerpo contaba historias que ningún libro podría escribir. Cicatrices profundas cruzaban su brazo izquierdo, recuerdo de una criatura que ya no existía en este mundo. Su mano derecha, aunque temblorosa por los años, jamás fallaba cuando sostenía su rifle. Vivía solo en una cabaña de madera en lo más profundo del bosque de Oaxaca. Sin electricidad. Sin vecinos. Sin miedo. Las paredes de su cabaña eran su historia. Garras enormes clavadas como trofeos. Dientes de criaturas que nadie creería que existían. Fotografías amarillentas de batallas que solo él recordaba. El pueblo más cercano lo conocía como el Viejo Salvador. Los niños lo miraban con curiosidad. Los adultos con respeto. Y las criaturas del bosque, con miedo. Porque don Salvador no cazaba venados. No cazaba jabalíes. Don Salvador cazaba lo que otros no podían ver. Esa mañana, como cada mañana, se despertó antes del amanecer. Preparó su café negro sin azúcar. Limpió su rifle con la misma delicadeza con que un padre cuida a su hijo. Y salió a caminar por su bosque. Su bosque. Así lo llamaba. 40 años viviendo entre esos árboles le daban ese derecho. Conocía cada árbol. Cada piedra. Cada sonido. Por eso, cuando escuchó algo diferente esa mañana, se detuvo inmediatamente. No era el viento. No era un animal normal. Era una huella. Enorme. Profunda. Con 5 dedos terminados en garras que habían destrozado la tierra húmeda como si fuera papel. Don Salvador se arrodilló lentamente. Tocó los bordes de la huella con sus dedos experimentados. Fría. Reciente. Hecha apenas unas horas antes. Cerró los ojos por un momento. 40 años de experiencia le dijeron exactamente lo que era. Abrió los ojos. No había miedo en ellos. Solo determinación. Así que finalmente llegaste, murmuró en voz baja, mirando hacia la oscuridad del bosque. Te estaba esperando. Esa tarde, don Salvador fue al pueblo por primera vez en 3 meses. La gente lo miraba caminar por la calle principal con esa calma que solo los hombres que han visto demasiado pueden tener. Los niños corrían a saludarlo. Los ancianos lo saludaban con respeto. Los jóvenes lo observaban con curiosidad. Entró a la cantina del pueblo. Se sentó en su lugar de siempre, en el rincón más oscuro, de espaldas a la pared. El cantinero, un hombre gordo llamado Rodrigo, le puso su mezcal sin que lo pidiera. Don Salvador, hace mucho que no lo veíamos, dijo Rodrigo. ¿Todo bien por allá en el bosque? Todo tranquilo, respondió Salvador, sin mirar a los ojos al cantinero. Rodrigo sabía que eso era mentira. Cuando don Salvador decía que todo estaba tranquilo, significaba exactamente lo contrario. Han pasado cosas raras, don Salvador, dijo Rodrigo en voz baja, inclinándose sobre el mostrador. 3 rancheros desaparecieron la semana pasada. Sus caballos aparecieron muertos. Destrozados. Como si una bestia enorme los hubiera. Lo sé, interrumpió Salvador tranquilamente. Y Salvador terminó su mezcal de un solo trago. Se levantó. Se puso su sombrero. Ya me estoy encargando. Y salió de la cantina sin decir otra palabra. Lo que don Salvador no le dijo a Rodrigo era la verdad completa. Esa mañana, cuando encontró la huella en el bosque, también encontró algo más. A 200 metros de su cabaña, entre 2 árboles enormes, había restos de ropa. Desgarrada. Ensangrentada. Y en el suelo, medio enterrada en la tierra, una identificación. La tomó con manos temblorosas. La limpió con el pulgar. Era la identificación de su hijo. Miguel Salvador Reyes. 34 años. Ingeniero forestal. Miguel había venido a visitarlo la semana pasada. Don Salvador le había dicho que no viniera, que el bosque estaba peligroso. Pero Miguel era terco, como su padre. Ahora don Salvador entendía por qué no había llegado. Guardó la identificación en el bolsillo de su camisa, cerca de su corazón. No lloró. Los cazadores no lloran.
Pero algo en sus ojos cambió para siempre en ese momento. De regreso en su cabaña, esa noche, don Salvador abrió el viejo baúl de madera que guardaba debajo de su cama. Adentro, envuelta en tela negra, estaba su arma especial. Balas hechas a mano con materiales que había tardado décadas en conseguir. Cada una grabada con símbolos que aprendió de un anciano chamán en las montañas de Chiapas. Las había guardado para el momento correcto. Tomó una bala entre sus dedos. La observó a la luz de su lámpara de aceite. «Para ti, Miguel», murmuró. Afuera, en la oscuridad infinita del bosque de Oaxaca, algo rugió. Poderoso. Seguro. Como si fuera el dueño de todo. Don Salvador no se inmutó. Cargó su arma lentamente. Esta noche empieza la cacería. En las sombras entre los árboles, dos ojos amarillos observaban la luz que salía de la ventana de la cabaña. El hombre lobo llevaba 100 años en ese bosque. Había devorado a cazadores jóvenes, soldados valientes, grupos enteros de hombres armados. Nunca había encontrado resistencia real. Pero este viejo era diferente. Lo sentía en el aire. En su olor. En la forma en que caminaba sin miedo por el bosque. Por primera vez en 100 años, el hombre lobo sintió algo extraño. No era miedo. Los lobos no sienten miedo. Era curiosidad. ¿Qué tan peligroso podía ser un viejo de 65 años? Pronto lo sabría. Hay noches que marcan una línea en la vida de un hombre. Todo lo que existía antes, desaparece. ¿Y lo que queda después? Es irreconocible. Miguel Salvador Reyes era todo lo que su padre nunca pudo ser. Educado. Moderno. Con título universitario colgado en la pared de su apartamento en la Ciudad de México. Ingeniero forestal de profesión, amante de la naturaleza por herencia. Tenía la misma mandíbula cuadrada de su padre. Los mismos ojos oscuros que veían demasiado. Pero donde don Salvador tenía cicatrices, Miguel tenía sonrisas. Donde el viejo cazador tenía silencio, Miguel tenía palabras. Eran completamente diferentes. Y se amaban profundamente por eso. 3 semanas antes de que don Salvador encontrara la huella, Miguel había llamado por teléfono desde la ciudad. «Papá, voy a ir a visitarte este fin de semana». «No vengas», respondió don Salvador sin rodeos. «El bosque está peligroso». «Papá, siempre dices lo mismo». «Esta vez es diferente, Miguel». Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué tan diferente? Lo suficiente para que no vengas. Otro silencio. Luego la risa tranquila de Miguel, esa risa que don Salvador había escuchado desde que su hijo tenía 3 años. «Papá, tengo 34 años. Crecí en ese bosque. Sé cuidarme solo. Miguel. El sábado llego. Te llevo tamales de tu restaurante favorito. Ya no discutas». Don Salvador cerró los ojos. Conocía a su hijo. Cuando Miguel tomaba una decisión, nada en el mundo lo cambiaba. «Está bien», dijo finalmente. «Pero llegas antes del anochecer». «¿Escuchaste? Antes de que oscurezca». «Prometido, papá». Fue la última conversación que tuvieron. El sábado llegó y Miguel no apareció. Don Salvador esperó en la puerta de su cabaña hasta las 6 de la tarde. Luego hasta las 7. Luego hasta las 8. El sol se fue. La oscuridad llegó. Y Miguel no llegó. Don Salvador encendió su lámpara. Se sentó en su silla de madera. Intentó no pensar en lo peor. Quizás el carro se descompuso. Quizás hubo tráfico. Quizás. Afuera, en el bosque, los pájaros dejaron de cantar de repente. Don Salvador se levantó de inmediato. 40 años en ese bosque le habían enseñado una cosa: cuando los pájaros se callan de repente, algo muy malo está pasando. Tomó su rifle. Salió de la cabaña. La noche era fría. La luna llena iluminaba el bosque con una luz plateada y fantasmal. Los árboles proyectaban sombras largas y retorcidas sobre la tierra. Don Salvador escuchó con atención. Silencio. Demasiado silencio. Y entonces lo escuchó. Un grito. Corto. Aterrador. Cortado a la mitad como si algo lo hubiera interrumpido de golpe. La voz de Miguel. Don Salvador corrió hacia el sonido con una velocidad que nadie esperaría de un hombre de 65 años.
Sus pies conocían cada raíz, cada piedra, cada curva del bosque. Corría sin tropezar, sin dudar, con el rifle en las manos y el corazón en la garganta. Llegó a un claro pequeño entre los árboles. Se detuvo. Lo que vio lo dejó sin palabras por primera vez en su vida. El suelo estaba destrozado. Tierra removida. Ramas rotas. Marcas de una lucha brutal grabadas en la tierra húmeda. Y huellas. Enormes. Profundas. Las mismas que había visto antes. Pero esta vez había algo más. La mochila de Miguel. Destrozada, pero reconocible. Los tamales que había prometido traer estaban esparcidos por el suelo, aplastados. Y junto a la mochila, medio enterrada en la tierra, la identificación de su hijo. Don Salvador se arrodilló lentamente. Sus manos, que nunca habían temblado frente a ninguna criatura, temblaron en ese momento. Tomó la identificación. La limpió. La miró. Miguel Salvador Reyes. 34 años. El hombre más fuerte del bosque de Oaxaca se quedó completamente inmóvil durante un minuto entero. No lloró. Los cazadores no lloran. Pero algo se rompió dentro de él en ese momento. Algo que nunca volvería a estar completo. Desde las sombras, el hombre lobo observaba. Había devorado a muchos hombres en 100 años. Nunca había sentido nada. Para él, los humanos eran presas. Débiles. Predecibles. Fáciles. El joven de la mochila había intentado correr. Había sido rápido para ser humano. Pero no lo suficiente. Ahora el hombre lobo observaba al viejo arrodillado en el suelo, sosteniendo esa pequeña tarjeta de plástico. Y sentía esa curiosidad extraña que había comenzado a crecer desde que llegó a este bosque. Este viejo no lloraba. No gritaba. No huía. Solo estaba ahí, completamente quieto, con los ojos cerrados. ¿Qué estaba pensando? Lo que el hombre lobo no podía saber era lo que pasaba dentro de la mente de don Salvador en ese momento. No estaba rezando. No estaba lamentándose. Estaba planeando. Cada detalle del claro estaba siendo grabado en su memoria con precisión quirúrgica. La dirección de las huellas. El tamaño de la criatura que las hizo. La fuerza que se necesitaba para destrozar una mochila de esa manera. La velocidad que debía tener para atrapar a un hombre joven y sano. Don Salvador era un cazador hasta en sus momentos más oscuros. Especialmente en sus momentos más oscuros. Abrió los ojos. Se levantó lentamente. Guardó la identificación de Miguel en el bolsillo de su camisa, sobre su corazón. Y miró directamente hacia las sombras donde estaban los ojos amarillos. Como si supiera exactamente dónde estaban. Te voy a encontrar, dijo en voz baja. No importa cuánto tiempo tarde. No importa lo que me cueste. Hizo una pausa. Eso te lo juro sobre la vida de mi hijo. Esa noche, don Salvador no durmió. Se sentó en su cabaña, con la lámpara encendida y su rifle sobre las rodillas, mirando las paredes cubiertas de trofeos. Garras de criaturas que ya no existían. Dientes de bestias que habían creído ser invencibles. Fotografías de batallas que solo él recordaba. 40 años de cacería. 40 años de victorias. Nunca había perdido. Pero nunca había tenido tanto que perder como esta vez. Sacó la identificación de Miguel de su bolsillo. La puso sobre la mesa, frente a él. La miró durante horas. Descansa, hijo, murmuró finalmente. Yo me encargo de lo que sigue. Afuera, el bosque seguía en silencio. Esperando. Como si supiera que lo que estaba por comenzar cambiaría ese bosque para siempre. Un cazador que actúa con rabia, muere. Un cazador que actúa con paciencia, gana. Don Salvador lo sabía mejor que nadie. Por eso esperó. Por eso planeó. Por eso sobrevivió. El amanecer llegó al bosque de Oaxaca como siempre llegaba. Lento. Silencioso. Con esa luz dorada que se filtraba entre los árboles enormes y pintaba el suelo de sombras largas. Don Salvador no había dormido. No lo necesitaba. Había pasado toda la noche haciendo algo mucho más importante que dormir. Estaba pensando. 40 años de experiencia le habían enseñado que la diferencia entre un cazador vivo y un cazador muerto no era la fuerza. No era la velocidad. No era siquiera el arma. Era la información.
Conocer a tu presa antes de enfrentarla era la única ventaja real que un hombre podía tener contra una criatura sobrenatural. Y don Salvador sabía muy poco sobre esta en particular. Eso tenía que cambiar. A las 5 de la mañana, cuando el bosque apenas comenzaba a despertar, don Salvador tomó su sombrero, su rifle, y salió de la cabaña. No fue hacia el bosque. Fue hacia el pueblo. Caminó los 4 kilómetros de camino de tierra con pasos largos y seguros. Llegando a las calles vacías del pueblo justo cuando el panadero abría su local y el primer gallo cantaba desde algún patio lejano. No fue a la cantina esta vez. Una construcción de adobe en la esquina más alejada de la plaza, con plantas extrañas creciendo en cada rincón y símbolos tallados en el marco de la puerta que nadie más del pueblo sabía leer. Don Salvador los leía perfectamente. Tocó la puerta 3 veces. Esperó. La puerta se abrió. Doña Esperanza tenía 92 años y parecía haber tenido 92 años desde siempre. Era pequeña. Arrugada. Con ojos negros que veían demasiado y manos que habían tocado cosas que ninguna mano debería tocar. En el pueblo la llamaban curandera. Los más atrevidos la llamaban bruja. Ella no corregía a nadie. Cuando vio a don Salvador en su puerta a las 5 de la mañana, no se sorprendió. Como si lo hubiera estado esperando. Ya me preguntaba cuándo vendrías, dijo, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. ¿Sabías que estaba aquí?, preguntó Salvador, entrando a la casa oscura y llena de hierbas colgadas del techo. Supe que llegó algo al bosque hace 3 semanas, respondió doña Esperanza, sentándose en su silla de madera frente a una mesa cubierta de velas. Lo sentí en los huesos. Y supe que tarde o temprano ibas a necesitar lo que yo sé. Don Salvador se sentó frente a ella. Mi hijo. Comenzó. Lo sé, interrumpió la anciana suavemente. Lo siento. Miguel era un buen muchacho. Silencio. Don Salvador apretó los dientes. Necesito saber qué es. Exactamente qué es. Doña Esperanza lo miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Lo que está en tu bosque, dijo en voz baja, no es un hombre lobo común. No es una maldición reciente. Es algo mucho más antiguo. Durante 2 horas, doña Esperanza habló y don Salvador escuchó. Escuchó sobre una criatura que llevaba más de 100 años en esos bosques. Que había existido antes de que el pueblo fuera fundado. Que había sobrevivido a generaciones enteras de cazadores, soldados y sacerdotes que habían intentado eliminarlo. No era simplemente un hombre convertido en lobo por una maldición lunar. Era algo diferente. Más oscuro. Más inteligente. Una criatura que había elegido ser lo que era. Que se había entregado voluntariamente a las fuerzas más oscuras del bosque a cambio de poder e inmortalidad. Que pensaba como hombre pero cazaba como bestia. Por eso es tan peligroso, dijo doña Esperanza. Tiene la inteligencia de un humano y la fuerza de una bestia. Puede planearlo todo con anticipación. Puede tenderte trampas. Puede engañarte. ¿Cómo se le mata?, preguntó don Salvador directamente. La anciana lo miró con sus ojos negros durante un largo momento. Hay una sola manera, respondió. Pero el precio es alto. No me importa el precio. Salvador. Dígame cómo. Doña Esperanza suspiró profundamente. Se levantó lentamente de su silla. Fue hacia una alacena vieja en el rincón de la habitación. La abrió con una llave que colgaba de su cuello. Sacó un frasco pequeño de vidrio oscuro, lleno de un polvo plateado que brillaba incluso en la oscuridad de la habitación. Lo puso sobre la mesa frente a don Salvador. Polvo de luna, dijo. Extraído de la piedra de un meteorito que cayó en estas montañas hace 200 años. Mezclado con plata fundida y las raíces de 3 plantas que solo crecen en los lugares donde el bosque y el mundo de los muertos se tocan. Don Salvador miró el frasco sin tocarlo. ¿Y esto lo mata? Con esto, puedes hacerlo vulnerable, respondió la anciana. Aplicado a tus balas, las hace capaces de atravesar su piel. Sin esto, ningún arma del mundo puede hacerle daño. ¿Cuánto hay ahí? Suficiente para 5 balas. No más. Don Salvador asintió lentamente. 5 balas, repitió. 5 oportunidades, corrigió doña Esperanza. No puedes fallar más de 4 veces, Salvador. A la 5ª bala. O él está muerto, o tú lo estás. De regreso en su cabaña,
Don Salvador trabajó durante todo el día. Abrió el baúl de madera. Sacó sus balas especiales. Las puso sobre la mesa una por una, con cuidado casi religioso. Tomó el frasco de polvo plateado que doña Esperanza le había dado. Lo abrió con delicadeza. Un olor extraño llenó la cabaña. Frío. Metálico. Como el aire antes de una tormenta. Con manos firmes y precisas, comenzó a aplicar el polvo en cada bala. Trabajando despacio. Sin apresurarse. Cada movimiento calculado y deliberado. 5 balas. 5 oportunidades. Mientras trabajaba, su mente organizaba el plan que había estado construyendo toda la noche. Conocía el bosque mejor que nadie. Esa era su ventaja principal. El hombre lobo llevaba 100 años ahí, sí, pero don Salvador conocía cada árbol, cada camino, cada lugar donde el terreno podía usarse a su favor. Iba a usar el bosque como arma. Iba a construir trampas. No para atrapar a la criatura, sino para canalizarla. Para llevarla exactamente donde él quería que estuviera cuando llegara el momento del disparo final. Iba a ser paciente. No importaba cuánto tiempo tardara. Miguel se lo merecía. Al atardecer, don Salvador salió de la cabaña con herramientas en las manos y determinación en los ojos. Pasó las siguientes 3 horas instalando su sistema de trampas por el bosque. No eran trampas para atrapar. Eran trampas para guiar. Ramas tensadas que crearían ruidos en momentos específicos. Marcas en los árboles que solo él podía leer. Caminos bloqueados con obstáculos casi invisibles que dirigirían a cualquier criatura que los encontrara exactamente donde Salvador quería. Era como construir un laberinto en el que solo él conocía la salida. Cuando terminó, el bosque se veía exactamente igual que siempre. Pero ya no lo era. Esa noche, mientras don Salvador revisaba su rifle por última vez antes de dormir, escuchó algo que nunca había escuchado antes en ese bosque. Un aullido. Largo. Poderoso. Que hacía vibrar el aire y ponía los pelos de punta. Pero lo más extraño no era el sonido en sí. Lo más extraño era lo que don Salvador sintió cuando lo escuchó. No fue miedo. Fue algo parecido a la anticipación. Ya sé cómo matarte, murmuró en la oscuridad de su cabaña. Y sé exactamente dónde voy a hacerlo. Cerró los ojos. Por primera vez desde que encontró la identificación de Miguel, don Salvador durmió. Profundo y tranquilo, como solo duermen los hombres que han tomado una decisión irrevocable. Afuera, el aullido se repitió una vez más. Más cerca esta vez. Como si la criatura supiera que el juego había comenzado. Hay una diferencia entre entrar al bosque de día y entrar al bosque de noche. De día, el bosque te muestra lo que quiere que veas. De noche, te muestra lo que eres realmente. La noche del martes era diferente a todas las demás. Don Salvador lo sintió desde el momento en que abrió los ojos a las 11 de la noche. Algo en el aire había cambiado. Una tensión invisible que hacía que los árboles parecieran más oscuros, las sombras más profundas, el silencio más pesado. Era la noche perfecta para cazar. Se levantó sin hacer ruido. Se vistió lentamente. Ropa oscura. Botas de cuero que conocían cada centímetro del bosque. Su sombrero de siempre, inclinado hacia la izquierda como siempre lo llevaba. Tomó su rifle. Verificó las 5 balas especiales una por una. Las acomodó en su lugar con cuidado absoluto. 5 oportunidades. Ni una más. Antes de salir, se detuvo frente a la mesa donde había dejado la identificación de Miguel. La miró durante un momento largo. La tomó. La guardó en su bolsillo izquierdo, sobre su corazón. Vamos, hijo, murmuró. Y salió al bosque. La luna llena iluminaba el camino con una luz fría y plateada que convertía cada sombra en un posible peligro. Don Salvador caminaba despacio. Sin apresurarse. Con cada paso calculado y deliberado, como si el suelo fuera un mapa que solo él podía leer. Conocía este bosque de día y de noche. Lo conocía en verano y en invierno. Lo conocía cuando llovía y cuando el calor hacía vibrar el aire entre los árboles. 40 años caminando entre estos árboles le habían dado algo que ninguna criatura sobrenatural podía igualar. La certeza de pertenecer aquí. Este bosque era suyo tanto como era de cualquier otra criatura que viviera en él. Quizás más. A los 20 minutos de caminar, don Salvador se detuvo.
Cerró los ojos. Extendió todos sus sentidos hacia el bosque que lo rodeaba. Escuchó. Los grillos cantaban normalmente en el lado norte. Eso significaba que el lado norte estaba despejado. Sin presencia amenazante. Sin peligro inmediato. Pero en el lado sur, los grillos estaban completamente silenciosos. Don Salvador abrió los ojos. Miró hacia el sur. Oscuridad total entre los árboles. Ni un sonido. Ni un movimiento. Demasiado quieto. Comenzó a caminar hacia el sur. A medida que avanzaba, el bosque cambiaba a su alrededor de maneras casi imperceptibles. Los árboles se hacían más grandes. Más viejos. Sus raíces se retorcían sobre el suelo como serpientes petrificadas. Las ramas de arriba se entrelazaban formando un techo tan denso que casi no dejaba pasar la luz de la luna. Este era el corazón del bosque. El lugar donde los del pueblo nunca venían. Donde los animales evitaban instintivamente. Donde incluso los cazadores más valientes que habían intentado seguir a Don Salvador a lo largo de los años se detenían sin poder explicar por qué. Era el territorio del hombre lobo. Don Salvador lo había sabido siempre. Simplemente nunca había tenido razón para venir aquí antes. Ahora la tenía. Se detuvo junto a un árbol enorme de corteza oscura y escuchó nuevamente. Nada. Absolutamente nada. Y entonces lo vio. A unos 50 metros entre los árboles, dos puntos amarillos brillaban en la oscuridad. Fijos. Inmóviles. Observando. Don Salvador no se movió. No levantó el rifle. Solo miró de regreso a esos ojos con la misma calma con que miraba todo en este bosque. Los ojos amarillos no parpadeaban. Don Salvador tampoco. Durante 30 segundos completos, cazador y criatura se miraron a través de la oscuridad del bosque sin que ninguno se moviera un centímetro. Fue el hombre lobo quien rompió el silencio primero. Un gruñido bajo. Profundo. Que se sentía más en el pecho que en los oídos. Una advertencia clara. Este es mi territorio. Sal de aquí. Don Salvador respondió en voz baja, sin apartar los ojos de esos puntos amarillos. El territorio lo gana quien lo merece. Y tú ya no lo mereces. Lo que pasó después ocurrió en menos de 3 segundos. Los ojos amarillos desaparecieron. El sonido de ramas rompiéndose llenó el aire desde todas las direcciones al mismo tiempo, como si la criatura se hubiera multiplicado de repente. Y entonces algo enorme golpeó a Don Salvador desde la derecha con la fuerza de un toro. El impacto lo lanzó 3 metros hacia la izquierda. Golpeó contra el tronco de un árbol con un crujido terrible y cayó al suelo, aturdido pero consciente. El rifle había volado de sus manos al momento del impacto. Se encontraba a 2 metros de él. Don Salvador sacudió la cabeza para aclarar su mente. Levantó la vista. El hombre lobo estaba de pie frente a él. Y por primera vez, Don Salvador lo veía completamente. Era enorme. Más de 2 metros de altura. Cubierto de pelo oscuro como la noche. Músculos que parecían hechos de piedra moviéndose bajo esa piel animal. Garras largas como cuchillos que habían destrozado el suelo al aterrizar. Pero lo más impresionante no era su tamaño. Era su cara. Porque en esa cara mitad hombre mitad bestia había inteligencia. Una inteligencia fría y calculadora que miraba a Don Salvador en el suelo con algo que solo podía describirse como diversión. Estaba jugando con él. Como un gato con un ratón. La criatura se inclinó lentamente hacia Don Salvador. Sus ojos amarillos brillaban a centímetros de su cara. Un olor a tierra húmeda y algo más oscuro, algo que no tenía nombre, llenó el aire. Gruñó de nuevo. Más suave esta vez. Casi como una pregunta. ¿Eso es todo lo que tienes, viejo? Don Salvador miró esos ojos amarillos durante un segundo. Y sonrió. No era la sonrisa de un hombre asustado. No era la sonrisa de un hombre que había perdido. Era la sonrisa de un cazador que acababa de confirmar exactamente lo que necesitaba saber. En el segundo en que el hombre lobo se distrajo con esa sonrisa inesperada, Don Salvador hizo 2 cosas simultáneamente. Con la mano izquierda, activó una de las ramas tensadas que había preparado 2 días antes. El mecanismo funcionó perfectamente, creando un ruido explosivo a la derecha de la criatura. La distracción duró apenas un segundo. Pero fue suficiente. Con la mano derecha,
Don Salvador rodó sobre el suelo, tomó su rifle y disparó. No a la criatura. Al árbol justo encima de ella. La rama enorme que había preparado especialmente para este momento cayó con un peso brutal sobre el hombre lobo, golpeándolo y dándole a don Salvador los 3 segundos que necesitaba. Corrió. No por cobardía. Por estrategia. Un cazador que pelea en el lugar equivocado es un cazador muerto. Corrió durante 5 minutos sin detenerse, zigzagueando entre los árboles por caminos que solo él conocía, hasta llegar a una zona más abierta donde la luz de la luna iluminaba mejor el terreno. Se detuvo. Respiró profundo. Revisó su cuerpo rápidamente. El lado derecho le dolía donde había golpeado el árbol. Probablemente una costilla lastimada. Nada roto. Podía seguir. Detrás de él, en la oscuridad, escuchó el sonido de algo enorme moviéndose entre los árboles. Acercándose. Don Salvador levantó su rifle. Esperó. El hombre lobo emergió del bosque a 20 metros de distancia. Se detuvo cuando vio al viejo cazador esperándolo con el rifle apuntado directamente hacia él. Los dos se miraron nuevamente. Esta vez había algo diferente en los ojos amarillos de la criatura. Ya no era diversión. Era algo que el hombre lobo no había sentido en 100 años. Respeto. Don Salvador no disparó. Todavía no. 5 balas. 5 oportunidades. No podía desperdiciar ni una sola en un momento que no fuera el correcto. Bajó el rifle lentamente sin apartar los ojos de la criatura. Esta noche aprendiste algo, dijo en voz baja. Yo también. Hizo una pausa. Nos volvemos a ver. Se giró y caminó de regreso hacia su cabaña con pasos lentos y seguros, sin correr, sin mirar atrás. Porque un cazador nunca le muestra su miedo a su presa. Aunque su costilla le doliera con cada paso. Aunque sus manos temblaran ligeramente en la oscuridad donde nadie podía verlas. Aunque en su bolsillo izquierdo, sobre su corazón, la identificación de Miguel pesara más que cualquier cosa que había cargado en su vida. De vuelta en la cabaña, don Salvador se sentó en su silla. Revisó su costilla con manos expertas. Lastimada pero no rota. Se vendó el torso con tiras de tela que mantuvo guardadas para estas ocasiones. Luego sacó un cuaderno viejo y comenzó a escribir. Todo lo que había aprendido esa noche sobre la criatura. Su velocidad. Su fuerza. La manera en que se movía. El hecho de que atacaba desde la derecha. Que usaba el ruido como distracción antes de golpear. Que era inteligente pero impaciente. Que subestimaba a sus presas hasta el último momento. Esa última parte era importante. Era su punto débil. Y don Salvador sabía exactamente cómo usarlo. Cerró el cuaderno. Apagó la lámpara. En la oscuridad de la cabaña, habló en voz baja hacia la identificación de Miguel que descansaba sobre la mesa. Ya sé cómo piensa, hijo. Ya sé cómo se mueve. Una pausa larga. Ya sé cómo matarlo. La fuerza vence batallas. La inteligencia vence guerras. Don Salvador nunca había perdido una guerra en su vida. Y no pensaba empezar ahora. 3 días pasaron después del primer encuentro. Don Salvador no salió al bosque en esos 3 días. El pueblo pensó que estaba descansando. Rodrigo el cantinero pensó que estaba lamentándose por su hijo. Doña Esperanza, que todo lo sabía, no pensó nada porque ya sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba preparando. Porque don Salvador había aprendido algo fundamental en 40 años de cacería. Algo que los cazadores jóvenes nunca entendían hasta que era demasiado tarde. La batalla no se gana el día que disparas. La batalla se gana los días antes de disparar. Desde el amanecer del primer día, don Salvador transformó su cabaña en algo completamente diferente. La mesa quedó cubierta de mapas. No mapas comprados en ninguna tienda. Mapas dibujados a mano por él mismo a lo largo de 40 años. Cada árbol importante marcado. Cada camino natural del bosque trazado con precisión. Cada lugar donde el terreno cambiaba, donde había piedras, donde el suelo se hundía, donde los árboles crecían tan juntos que era imposible pasar entre ellos. 40 años de conocimiento concentrado en papel. Estudió esos mapas durante horas. Trazó líneas. Borró líneas. Volvió a trazar. Calculó distancias. Pensó en ángulos. Estaba diseñando un campo de batalla. Su campo de batalla.
Un lugar donde cada ventaja posible estaría de su lado y cada desventaja posible estaría del lado de la criatura. Al mediodía del primer día, don Salvador salió de la cabaña con herramientas y materiales que había estado guardando durante años para una ocasión como esta. Cuerdas de fibra natural que no hacían ruido al tensarse. Ganchos de metal forjado que podían soportar cientos de kilos de presión. Tablones de madera tratada que no crujían bajo el peso. Recipientes pequeños de vidrio llenos de líquidos que doña Esperanza le había preparado años atrás para exactamente este tipo de situación. Trabajó durante 6 horas sin descanso, construyendo su sistema. La primera trampa estaba a 200 metros al norte de la cabaña. No era una trampa para atrapar. Era una trampa para informar. Una cuerda fina casi invisible tensada entre 2 árboles a la altura de las rodillas de un hombre, pero a la altura de los tobillos de algo mucho más grande. Conectada a una serie de latas vacías cuidadosamente posicionadas que producirían un sonido específico si algo las rozaba. Un sonido que solo don Salvador sabía reconocer entre todos los demás sonidos del bosque. La segunda trampa estaba a 300 metros al este. Esta era diferente. Más elaborada. Un sistema de ramas tensadas conectadas entre sí que, cuando algo las activara, crearían una explosión de ruido desde 3 direcciones diferentes simultáneamente. Suficiente para confundir incluso a una criatura con los sentidos sobredesarrollados del hombre lobo. Por lo menos durante 3 segundos. 3 segundos era todo lo que don Salvador necesitaba. La tercera trampa era la más importante. Tardó 2 horas completas en construirla, trabajando con la precisión de un relojero en el lugar exacto que había marcado en su mapa. Un claro pequeño entre 4 árboles enormes, a 400 metros al sur de la cabaña. El suelo era firme ahí. La luna llena lo iluminaría perfectamente. Los árboles de alrededor bloqueaban el viento desde 3 direcciones, lo que significaba que cualquier criatura que entrara a ese claro quedaría completamente expuesta. Sin cobertura. Sin sombras donde esconderse. Perfectamente visible. Don Salvador construyó ahí algo que más que una trampa era un escenario. Un lugar donde él tendría el ángulo perfecto de disparo desde una posición elevada que ya había identificado en el árbol más grande del lado norte. Cuando llegara el momento, el hombre lobo entraría a ese claro pensando que estaba atacando. Sin saber que estaba exactamente donde don Salvador lo quería. Al atardecer del segundo día, don Salvador recorrió todo su sistema de trampas una vez más. Las verificó una por una. Ajustó tensiones. Corrigió ángulos. Comprobó que todo funcionara exactamente como había planeado. Mientras caminaba entre sus trampas, pensó en la criatura. En su inteligencia. El hombre lobo no era un animal simple. Era astuto. Calculador. Había sobrevivido 100 años precisamente porque era capaz de anticipar los movimientos de sus presas. Eso significaba que podía detectar trampas obvias. Por eso don Salvador había diseñado su sistema en capas. Las trampas visibles, las que una criatura inteligente podría detectar y evitar, eran en realidad señuelos. Las trampas reales estaban escondidas detrás de las señuelos, en lugares donde ninguna criatura buscaría porque ya habría descartado esa zona como segura. Era un sistema diseñado no para atrapar a algo estúpido, sino para atrapar a algo muy inteligente. La noche del segundo día, don Salvador escuchó al hombre lobo. No lo vio. No lo enfrentó. Pero lo escuchó moverse por el bosque a su alrededor. Explorando. Estudiando. Como si también él estuviera evaluando el terreno después de su primer encuentro. Don Salvador se quedó quieto en su cabaña con las luces apagadas y lo escuchó moverse durante casi 1 hora. La criatura se acercó a 70 metros de la cabaña en un momento. Luego se alejó. Don Salvador anotó en su cuaderno la dirección exacta desde donde había venido el sonido y hacia donde se había alejado. Estaba construyendo un mapa del comportamiento de la criatura. Aprendiendo sus patrones. Sus rutas preferidas. Sus hábitos. Porque incluso las criaturas inmortales tenían hábitos. Y los hábitos eran vulnerabilidades. Al amanecer del tercer día, don Salvador hizo algo inesperado. Cocinó. Preparó un guiso de carne con chile y especias que llenó de olor toda la cabaña y probablemente llegó mucho más lejos en el bosque. Comió despacio, sentado en su silla de siempre, mirando por la ventana los árboles que se movían suavemente con el viento de la mañana. Pensó en Miguel.
Pensó en los 34 años que habían compartido. En las mañanas de pesca cuando Miguel era pequeño. En las discusiones sobre si el muchacho debía seguir los pasos de su padre o encontrar su propio camino. En la tarde que Miguel llegó con su título universitario y lo puso sobre esta misma mesa con una sonrisa enorme. Lo logré, papá. Siempre supe que lo lograrías. Don Salvador cerró los ojos durante un momento. Cuando los abrió, habían desaparecido todos los pensamientos sobre Miguel. Solo quedaba el plan. Frío. Preciso. Implacable. Como él. Esa tarde, don Salvador fue a ver a doña Esperanza una vez más. La anciana lo recibió con té de hierbas oscuras que sabía a tierra y a algo que don Salvador prefirió no identificar. Le habló durante una hora sobre la criatura. Sobre sus debilidades específicas. Sobre los momentos en que era más vulnerable. Después de atacar, dijo doña Esperanza, necesita un momento para reorganizarse. Es breve. Apenas 3 o 4 segundos. Pero en ese momento su concentración se rompe y sus sentidos se acomodan al nuevo entorno. 3 o 4 segundos, repitió don Salvador. Es todo lo que tendrás. Es suficiente. La anciana lo miró con sus ojos negros que veían demasiado. Salvador, esta criatura ha matado a todos los que han intentado enfrentarla. No porque sean débiles, sino porque cometen el mismo error. ¿Cuál error? Subestimar lo que están enfrentando. Don Salvador asintió lentamente. Yo nunca subestimo a mi presa, doña Esperanza. Eso es lo primero que aprendí en esta vida. La anciana lo miró durante un momento largo. Luego asintió. Por eso creo que tú eres el único que puede hacer esto. De regreso en su cabaña, esa noche, don Salvador revisó todo una última vez. Las 5 balas especiales. Listas. El sistema de trampas en el bosque. Listo. El mapa del comportamiento de la criatura. Completo. El plan para llevar al hombre lobo exactamente al claro donde lo quería. Trazado hasta el último detalle. Todo estaba listo. Era momento de dar el siguiente paso. Mañana no esperaría a que la criatura viniera a él. Mañana él iría a buscarla. Y esta vez no sería para explorar ni para estudiar. Esta vez sería para provocar. Para hacer que el hombre lobo lo persiguiera exactamente por donde él quería. Para convertir la inteligencia de la criatura en su mayor debilidad. Don Salvador apagó la lámpara. En la oscuridad de la cabaña, habló una vez más hacia la identificación de Miguel sobre la mesa. Mañana empieza la parte final, hijo. Una pausa. Ya casi. Afuera, como si lo hubiera escuchado, el bosque respondió con un aullido largo y poderoso que hizo vibrar el aire de la noche. Don Salvador cerró los ojos. Y por segunda noche consecutiva, durmió profundo y tranquilo. El sueño de un hombre que ya no tiene dudas. Hay un momento en toda cacería donde el cazador y la presa se miran directamente a los ojos y ambos entienden la misma verdad. Solo uno de los dos va a salir de este bosque. Don Salvador lo sabía. Y el hombre lobo estaba a punto de aprenderlo. La noche del cuarto día llegó cargada de nubes oscuras que cubrían la luna y convertían el bosque en algo completamente negro e impenetrable. Era la noche perfecta para provocar. Don Salvador salió de su cabaña a las 11 exactas. Sin linterna. Sin ninguna fuente de luz. Caminando completamente en la oscuridad con la misma seguridad con que otros hombres caminan en pleno día. Porque este bosque lo conocía de memoria. Cada paso estaba calculado. Cada movimiento tenía un propósito. Esta noche no venía a cazar. Venía a ser visto. Caminó durante 20 minutos hacia el corazón del bosque, hacia el territorio de la criatura, siguiendo exactamente la ruta que había trazado en su mapa. Una ruta que pasaba deliberadamente cerca de 3 de sus trampas más importantes, sin activarlas, porque él conocía exactamente dónde estaban y cómo evitarlas. Cualquier criatura que lo siguiera por esa ruta no tendría esa ventaja. Cuando llegó al punto que había marcado como el inicio del territorio del hombre lobo, se detuvo. Se quedó completamente quieto durante 2 minutos enteros. Escuchando. Los grillos en el norte cantaban normalmente. El viento movía las ramas del lado este con ese sonido suave y constante que don Salvador conocía tan bien. Un búho llamaba desde algún árbol lejano en el oeste. Todo normal. Demasiado normal. Lo que significaba que la criatura estaba ahí.
Cerca. Tan cerca que los animales del bosque habían aprendido a fingir normalidad para no atraer su atención. Don Salvador lo sabía porque él también había aprendido ese truco en 40 años de vivir entre animales. Sé que estás ahí, dijo en voz alta, rompiendo el silencio del bosque con una calma absoluta. Y sé que me estás escuchando. El silencio respondió. Don Salvador continuó hablando, con la misma voz tranquila y directa que usaba para todo. Llevo 40 años en este bosque. He cazado cosas que nadie en el pueblo podría imaginar. He visto criaturas que harían llorar de miedo a los hombres más valientes. Una pausa. Ninguna de ellas me mató. Todas ellas creyeron que podían. Todas ellas estaban equivocadas. El viento se detuvo de repente. Don Salvador no se movió. Mataste a mi hijo. Eso fue un error. No porque yo sea especial, sino porque ahora tienes a alguien que no va a descansar hasta que estés muerto. Y ese alguien conoce este bosque mejor que tú. Un crujido de ramas a su derecha. Luego otro a su izquierda. La criatura estaba rodeándolo. Don Salvador giró lentamente sobre sus talones, mirando la oscuridad en todas las direcciones con calma total. Bien, dijo suavemente. Aquí estoy. Ven por mí. Lo que pasó a continuación ocurrió con una velocidad que desafiaba toda lógica. El hombre lobo salió de la oscuridad desde arriba. Había trepado a los árboles en silencio absoluto y saltó desde una rama a casi 8 metros de altura, cayendo sobre don Salvador como una avalancha de músculo y garras. Pero don Salvador no estaba donde había estado un segundo antes. Se había movido exactamente un paso hacia la izquierda en el momento preciso, guiado no por lo que vio sino por lo que escuchó. El sonido casi imperceptible de garras sobre corteza de árbol que sus oídos experimentados captaron una fracción de segundo antes del salto. El hombre lobo aterrizó en el suelo donde don Salvador había estado. El impacto sacudió la tierra. Don Salvador ya estaba corriendo. No hacia la cabaña. Hacia el norte. Hacia sus trampas. Corrió durante 30 segundos exactos, contando sus pasos con precisión, siguiendo la ruta memorizada que lo llevaba entre sus trampas sin activarlas. Luego se detuvo en seco detrás de un árbol enorme y se volvió. El hombre lobo venía detrás de él. Rápido. Increíblemente rápido para su tamaño. Aplastando todo lo que encontraba en su camino con una fuerza brutal. Ramas. Arbustos. Piedras pequeñas que salían disparadas con cada pisada. A 15 metros de distancia. 10 metros. 8. Don Salvador esperó. 5 metros. Ahora. Activó el mecanismo de la segunda trampa con un movimiento preciso de su pie derecho. La explosión de ruido fue inmediata y ensordecedora. Sonidos desde 3 direcciones diferentes simultáneamente, exactamente como había diseñado. Ramas golpeando contra troncos. Piedras cayendo en cascada. Un silbido agudo que cortó el aire de la noche. El hombre lobo se detuvo en seco. Sus instintos de 100 años reaccionaron antes que su inteligencia. Se agachó. Miró en todas las direcciones al mismo tiempo con sus ojos amarillos brillando en la oscuridad. 3 segundos de confusión. Don Salvador usó esos 3 segundos para moverse otros 20 metros hacia el norte, reposicionarse detrás de otro árbol y levantar su rifle. Apuntó. Pero no disparó. Todavía no. Este no era el lugar correcto. Esta no era la posición correcta. Las 5 balas no podían desperdiciarse en un ángulo imperfecto contra una criatura que se movía así de rápido. Necesitaba el claro. Necesitaba el plan original. Bajó el rifle y siguió corriendo. Lo que don Salvador no anticipó fue la inteligencia de la criatura. El hombre lobo aprendió de la trampa en menos tiempo del que don Salvador había calculado. En lugar de seguirlo directamente, la criatura tomó un camino paralelo entre los árboles, moviéndose más despacio pero con mucho más cuidado. Estudiando el suelo frente a él antes de cada paso como si de repente hubiera entendido que este bosque podía ser peligroso de maneras que no había considerado. Don Salvador lo escuchó cambiar de táctica y sintió algo que raramente sentía. Sorpresa. Y debajo de la sorpresa, algo más profundo. Admiración involuntaria por la inteligencia de su adversario. Esta criatura aprende rápido, pensó mientras seguía moviéndose entre los árboles. Demasiado rápido.
Durante los siguientes 20 minutos, cazador y criatura jugaron un juego complejo en la oscuridad del bosque. Don Salvador se movía. Se detenía. Escuchaba. Cambiaba de dirección. El hombre lobo hacía exactamente lo mismo, pero con una ventaja física enorme. Sus sentidos eran más agudos. Podía oler a Don Salvador incluso cuando no podía escucharlo. Podía ver en la oscuridad con una claridad perfecta que el viejo cazador no tenía. Pero Don Salvador tenía algo que la criatura no podía igualar. El conocimiento absoluto del terreno. Mientras el hombre lobo tenía que estudiar cada metro antes de pisarlo, Don Salvador caminaba con seguridad total porque sabía exactamente qué había debajo de cada paso. Era una carrera entre los sentidos sobrehumanos de una bestia inmortal y la memoria perfecta de un hombre que había dedicado 40 años a conocer este lugar. Fue en ese momento cuando ocurrió algo que Don Salvador no había planeado. La primera trampa, la trampa de información que había instalado al norte de la cabaña, se activó. El sonido específico de las latas. Inconfundible. Lo que significaba que algo había cruzado esa cuerda. Pero Don Salvador estaba al norte de esa trampa. Y el hombre lobo estaba a su derecha. Entonces, ¿qué había activado la trampa? Don Salvador se detuvo completamente. Escuchó con toda la concentración que tenía. Y entonces lo entendió. No había una sola criatura en este bosque esta noche. Había dos. El segundo hombre lobo emergió de las sombras a su izquierda. Más pequeño que el primero. Más joven quizás. Pero igualmente rápido. Igualmente oscuro. Con los mismos ojos amarillos que brillaban en la noche. Don Salvador se encontró en el centro de dos criaturas que lo flanqueaban desde lados opuestos. Por primera vez en 40 años de cacería, sintió que la situación se había salido completamente de su control. 5 balas. 2 criaturas. Un plan diseñado para una sola. Durante exactamente 2 segundos, Don Salvador evaluó sus opciones con la frialdad de un hombre que había estado en situaciones imposibles antes. Luego tomó una decisión. Disparó. No a ninguna de las criaturas. Al árbol más grande que tenía sobre su cabeza. La bala especial impactó en el punto exacto que Don Salvador había calculado en una fracción de segundo. La rama enorme que llevaba años sostenida apenas por su propio peso se dio con un crujido ensordecedor y cayó entre las dos criaturas, creando una barrera temporal de madera y hojas que separó el espacio en dos. En el segundo de confusión que siguió, Don Salvador corrió. Esta vez directamente hacia la cabaña. Sin mirar atrás. Sin detenerse. Llegó a la puerta de la cabaña, entró, cerró con la barra de madera y se recostó contra la pared respirando profundo. 4 balas. 2 criaturas. El plan tenía que cambiar. Todo el plan tenía que cambiar. Se sentó en su silla. Abrió su cuaderno. Escribió rápidamente todo lo que había aprendido esta noche. 2 criaturas. No una. La segunda era más joven y menos experimentada, pero compensaba con velocidad. Trabajaban juntas. Se coordinaban. Eso era inusual para criaturas sobrenaturales que normalmente eran solitarias. ¿Por qué trabajaban juntas? Don Salvador pensó durante un largo momento. Y entonces entendió. La segunda criatura no era un aliado del primero. Era su cría. El hombre lobo inmortal de 100 años tenía un hijo. Igual que Don Salvador había tenido a Miguel. El viejo cazador cerró su cuaderno lentamente y miró la identificación de su hijo sobre la mesa. La situación era completamente diferente a lo que había planeado. Más complicada. Más peligrosa. Pero también, de una manera extraña y oscura, más justa. 2 padres. 2 hijos. Solo que uno de esos hijos ya no estaba. Don Salvador tomó su rifle. Lo limpió lentamente en el silencio de la cabaña. 4 balas, murmuró. 2 criaturas. Una pausa larga. Suficiente. The inside of the Earth tree was not what either of them expected. Thor had expected fire. Overwhelming divine energy. The kind of raw cosmic power that announced itself immediately. That hit you in the chest the moment you crossed the threshold and reminded you exactly how small you were in comparison to the thing you were standing inside. Kratos had expected something colder. A mechanism. The divine machinery of a god that had already failed,
hollow and echoing and smelling of the specific emptiness that lingered in sacred places after the sacred thing had left. What they found was neither. The inside of the Ur-tree was silence. Not empty silence. Not dead silence. The silence of something very old that had been listening for a very long time and had not yet decided whether to speak. The golden light was everywhere and nowhere. It did not come from a source. It simply existed, ambient and total, filling every corner of the vast interior space without casting a single shadow. The ground beneath their feet was not ground. It was something that resembled ground. Something that had taken the idea of ground and rendered it in golden light and ancient intention. It held their weight. It did not feel like stone or earth or anything that had ever been part of the natural world. It felt like standing inside a thought. This place is wrong, Thor said. Not afraid. Observational. The assessment of someone who had been inside enough divine spaces to know when a divine space was operating outside its normal parameters. Yes, Kratos said. The greater will, Thor said. Whatever that is. It's here. It's everywhere, Kratos said. It is this place. The Ur-tree is not a tree. It is not a building. It is a presence. The physical form of something that exists on a level we cannot fully perceive. Thor looked at him. How do you know that? Because I have stood inside divine presences before, Kratos said. On Olympus. In the realm of the Norse gods. They all feel the same way. Like being inside something that is aware of you and has not yet decided what to do about it. He kept walking. Come. They moved deeper. The interior of the Ur-tree was not a single space. It was layered, chamber after chamber, each one different from the last, each one carrying a different quality of the silence. Some chambers felt recent. Felt like decisions that had been made not long ago and had not yet settled into permanence. Others felt ancient beyond comprehension, older than the lands between, older than the demigods. Older than anything that had walked on the surface of this world. In one chamber they found the echoes of Marika. Not Marika herself, she was gone, or changed, or broken beyond recognition. The details unclear even to the Ur-tree that had once held her. But the echo of her. The impression left by centuries of a goddess occupying a space so thoroughly that even her absence had a shape. Kratos stopped in that chamber. He looked at the echo of a goddess who had broken. The thing she was supposed to protect because her grief had finally become larger than her faith. He understood that. More than he wanted to. Keep moving, he said to himself as much as to Thor. In another chamber they found something that was not an echo. Something that was present. Alive. It did not have a form. Not exactly. It occupied the chamber the way weather occupies a valley, not in one place, not in any place. Everywhere simultaneously and in a way that made the concept of place feel inadequate. It was the greater will. Or a fragment of it. Or the closest thing to it that could exist in a space that. Something as limited as a physical body could enter. Thor raised Mjolnir. Kratos put his hand on Thor's arm. Thor looked at him. Wait, Kratos said. The presence in the chamber moved. Not toward them. Not away from them. It simply shifted, the way attention shifts, and suddenly the quality of the silence changed. Became directed. Became specific. It was looking at them. With something that was not eyes. Kratos lowered his axe. He had spent his entire life attacking divine things. His entire first life had been built on it, the rage, the violence, the systematic destruction of every god he encountered because the gods he had encountered had been worthy of destruction. He had carried that instinct into his second life and spent years learning to question it. This was the moment that questioned it most directly. We are not your enemies, he said. To the presence. To the chamber. To whatever was listening. We did not come here to destroy you. We came here because your world pulled us in and we need to find our way back to our own. Silence. We have not conquered your world, Kratos continued. We have fought through it because we were given no choice. We have not claimed your ring. We have not sought your power. We want only what was taken from us when the rift opened. A pause. Our way home. The presence was very still. Then Thor spoke. Which surprised Kratos. Thor did not do speeches. Thor did not do careful diplomatic approaches to divine entities. Thor did what Thor did, which was hit things and let the aftermath sort itself out.
But Thor spoke. I have spent my whole life believing that strength was the only thing that mattered, he said. His voice was different from his usual register. Quieter. The voice of someone saying something true rather than something impressive. I have been wrong about a great many things because of that belief. He was wrong about the people of Midgard. He was wrong about my own son. He was wrong about what it meant to be worthy. He looked at the presents. I do not know what you are. I do not know what this world needs. But I know that we do not belong here. And I know that the longer we stay, the more damage we do, not because we are trying to, but because we are what we are and this world was not built to contain us. A pause. Let us go, he said. It is the right thing. For your world and for ours. The silence stretched. Longer than was comfortable. Longer than felt safe. And then the golden light in the chamber changed. It shifted from ambient to directed. Gathering itself slowly from every corner of the space and concentrating toward the center of the chamber where the ground, the thing that resembled ground, began to change. Arrived. Thin at. Fierce. A line of light that was a different quality from the Earth tree's gold, something older, something that belonged to the space between worlds rather than to any single world. It widened slowly, pulling itself open with the reluctance of something that did not want to exist but had been asked to by a force it could not refuse. Through it, briefly. Impassibly, the smell of Midgard. Pine and snow and cold air. Kratos closed his eyes. Just for a moment. Then opened them. He looked at Thor. Thor was already looking at the rift. His expression was doing something complicated, the expression of a man who had come somewhere unexpected and found, despite himself, that it had mattered. If we go through, Thor said. This closes behind us. Yes, Kratos said. And everything we did here, stays here, Kratos said. As it should. Thor nodded slowly. He looked around the chamber one last time. At the golden light. At the ancient silence. At the presence that had opened a door for two beings who had given it every reason to refuse. Strange world, he said. Yes, Kratos agreed. Strong world, Thor said. A pause. Yes. Kratos said again. And he meant it completely. Thor stepped through the rift first. Because Thor always went first. That had not changed. Kratos stood at the threshold for one more moment. He thought about Morgoth in the plaza, setting down the weight of centuries. He thought about Mjolnir in her chamber, standing still for the first time in longer than she could remember. He thought about Radon in the dunes, a great warrior finally at rest. He thought about all the broken, magnificent, terrible things he had seen in the lands between. A world that had been failed by its gods. A world that had kept going anyway. He thought about what Mjolnir had said. Perhaps it wanted you to see what a world looks like when its gods fail it. He had seen it. He would not forget it. He stepped through the rift. The golden light folded closed behind him. The chamber was empty. The greater will's presence receded slowly. Returning to the ambient silence it had occupied before. The golden light redistributed itself back to everywhere and nowhere. The rift was gone as though it had never existed. The Earth tree stood. As it had always stood. As it would continue to stand. Outside, in the ruined plaza of Lendl. The commander of Radon's army looked up at the Earth tree and watched the golden light pulse once, strong and clear and different from its usual rhythm, and then settle back to normal. She did not know what it meant. But she had been a soldier long enough to recognize the feeling of something ending. Around her. The surviving soldiers of Radon's army moved through the ruins of the capital. Not destroying. Not looting. Simply moving. The way armies move when the battle is over and they are not yet sure what comes next. Morgoth was in his throne room. Sitting in the dark. Not on the throne, beside it. On the steps leading up to it. His head back against the stone. His eyes open. Looking at the ceiling. The golden blade was on the floor beside him. He was not dead. He was not defeated. He was simply resting. For the first time in longer than he could remember. He closed his eyes. In the Halleck tree. Malenia stood at her window and looked out at the rot fields below. She had been standing there since Kratos had left. Not thinking exactly. Not planning.
Simply standing in the specific way of someone who has just had a conversation that changed something fundamental and has not yet finished changing. She looked at her prosthetic hand. At the golden fingers that had replaced the ones the rod had taken. She thought about what Kratos had said. I have killed enough gods. She thought about what that meant. What it cost to arrive at that sentence. What you had to lose and survive and carry and put down to be able to say those words and mean them. She thought about her brother Mikeya. About what he had been trying to build. A world without the need for grace. A world that did not require divine approval to have value. A world where something cursed from birth, something like Morgoth, something like her, could exist without apology. She had always believed in his dream. But she had always believed the only way to build it was through her blade. She was not sure. Standing at her window in the late light, that she still believed that. She was not sure what she believed. But uncertainty, she was learning, was not the same as defeat. In Caelid the rod was still red and the sky was still wrong and the land was still dying. But in the Wailing Dunes, where Radon had fallen, something small was growing. A flower. Gold and fragile and entirely out of place in the festering ground of Caelid. No one saw it. No one was there to see it. But it grew anyway. Because things grow anyway. That is what they do. Even in dying worlds. Even after gods have failed and kings have broken and the laws that were supposed to hold everything together have shattered into pieces. Things grow anyway. And somewhere beyond the rift. Beyond the lands between. Beyond the golden light of the Erd Tree and the rot fields of Caelid and the ruins of Lendil and all the beautiful terrible broken things that made up that world, Kratos landed in the snow of Midgard. He stood up. Breathed the cold air. Felt the familiar weight of his own world settling back around him like something he had not known he missed until he felt it again. Beside him, Thor was already on his feet. Already looking around. Already himself again, loud and present and taking up exactly as much space as he always did. Well, Thor said. Kratos looked at him. That was, Thor said, searching for the word. Different. Jizz, Kratos said. A silence between them. The specific silence of two people who have been through something together that neither of them will fully explain to anyone else. Not because it was secret. Because some things resist explanation. Because some experiences exist in the gap between what happened and what words can hold. Thor looked at the horizon. Don't tell Atreus, he said. Kratos looked at him. About any of it, Thor said. He'll ask questions for a decade. Something moved across Kratos' face. Something that in a different man, in an easier life, would have happened more often. He almost smiled. Go home. Thor, he said. Thor laughed. The real laugh. Surprised and genuine. He raised Mjolnir. Lightning gathered. And he was gone. Kratos stood alone in the snow of Midgard. He looked at the sky. He thought about the lands between. About everything he had seen there. About the world that had been broken by its gods and had kept going. About warriors who had given everything to things that had never given anything back. About the king who had defended a memory until he was finally too tired to lift his sword. He thought about what he carried. What he had always carried. The weight of the gods he had killed. The weight of the ones he hadn't. The weight of a son who deserved a father who had learned something from all of it. He turned and walked toward home. Not running. Never running. Simply walking forward. As he always did. Behind him the sky above Midgard was clear and cold and full of stars. And in another world, in a world of golden light and scarlet rot and a tree so vast it could be seen from everywhere, the lands between continued. As it always had. As it always would. Broken and magnificent and impossible and real. Waiting for the next tarnished. Waiting for the next warrior brave enough or desperate enough or lost enough to walk into it and try to put it back together. The Elden Ring was still shattered. The throne was still empty. But the Erd Tree still stood. And its light. Its tea fell on everything. Gold and warm. And patient. As only something truly eternal can be patient. As only something that has watched 1,000 stories begin and end and begin again can. If for it to be. It had seen two gods come. It had seen them go. It would see others.
It always did. The Anne.